Hablaremos ahora de la Escuela Europea de Negocios, una de las escuelas de negocios en Bolivia que se ha ido consolidando paulatinamente y ha ganado bastante prestigio. Su modelo de negocios nació en realidad en Europa, en España, y se ha ido expandiendo por toda Latinoamérica. Busca profesionalizar a todos aquellos que deseen hacer cursos de posgrado. Y ahora hablaremos con Jesús López Lavadillo. Él es presidente de la Escuela Europea de Negocios a nivel internacional y nos hablará de su experiencia, de su modelo y de cómo está ingresando y tratando de profesionalizar a todos los profesionales bolivianos. La verdad es que la idea de una escuela de negocios, cuando la constituimos en el año 1986, ya no era original en España. De hecho, realmente la formación de las escuelas de negocios, la forma de hacer, pues fuimos copiando. Y yo creo que no pasa nada por ir copiando las cosas buenas que se hacen por el mundo. Pues el caso práctico que se inició en Harvard, pues realmente es algo que hemos ido copiando todas las escuelas de negocios. Estábamos en un momento en España de transición importante entre lo que era una economía doméstica a una economía internacional. No voy a decir global en ese momento, pero sí internacional dentro del contexto europeo. Muchos de los que estábamos interesados en hacer algo diferente éramos profesores de otras escuelas de negocios que en ese momento existían y de universidades y empresarios que exportaban y que veían la necesidad de que algo había que cambiar. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un examen de lo mucho bueno que hay en el entorno docente, empresarial, no solamente en España, sino en Europa y en el resto del mundo? Y ya que nosotros estamos en ese medio, pues ¿por qué no logramos recoger lo mejor de cada parte con una visión muy práctica? Porque para eso estaban los empresarios con nosotros. Desterramos lo que servía menos y conformamos una escuela de negocios realmente internacional. Y ya desde el principio pensamos que no tenía que ser solamente en España, ni solamente en Madrid, que era donde nos constituimos inicialmente, porque ocurre en muchos países. Ustedes saben que muchas escuelas de negocios, las importantes, están en la capital del Estado, pero sin embargo hay provincias donde los emprendedores y los empresarios, y diría más, incluso los pequeños y medianos empresarios, necesitan formación y no pueden permitirse ir a la ciudad para tener una formación actualizada de los elementos de gestión que hay que tener. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué en Madrid solo? Pues indudablemente empezamos a abrir en Granada, en León, en Murcia, en Salamanca, y conformamos un sistema de formación empresarial sustancialmente distinto al que se venía operando hasta la fecha. Como uno de nuestros principios era precisamente la internacionalización, pues no habían pasado 2 años cuando ya estábamos posicionados en Portugal, en Inglaterra, en Holanda, en Miami, para salir un poco de Europa. Entonces estábamos más o menos en el año 96, cuando contrastamos, cosa evidente, que nuestro mercado natural era precisamente Latinoamérica. Idioma, por costumbres, por incluso forma de hacer negocios y porque es mucho más fácil entenderse. Muchas veces con otras culturas el problema no está en el idioma, está precisamente en la formación de ideas y de pensamiento en todos los aspectos, desde filosófico hasta empresarial. Y comenzamos en Argentina. Después de Argentina, casualmente, empezamos en Bolivia. Y digo casualmente porque fue una reunión que tuvimos en Madrid cuando, por otras razones, en una gira empresarial, Carlos Ruiz Oldevila vino a España y ahí nos conocimos. Entonces empezamos a diseñar un proyecto de desarrollo en Latinoamérica y como consecuencia de eso, pues tenemos aquí en Bolivia 3 centros, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Tenemos centros en Argentina ahora, en Salta, Córdoba y Mendoza. Tenemos en Chile, en Santiago, Puerto Montt, y tenemos en Quito, Guayaquil, en Ecuador, y en Colombia, en Bogotá. Fundamentalmente lo que empezamos a hacer, y que realmente sigue constituyendo un porcentaje muy elevado de nuestras actividades, es la Dirección General de Empresas. Es decir, nosotros se dirigen a nosotros chicos y chicas, iba a decir entre 25 y 50 años, que son los habituales alumnos nuestros, que
Tras tener una formación profesional, realmente bien porque han elevado su nivel en la empresa, bien porque quieren hacer un nuevo emprendimiento, o bien porque quieren ver otras perspectivas para sus empresas, se dirigen a nosotros para formarse de una forma global en lo que es la dirección y gestión de empresas. Entonces estamos en una etapa de desarrollo permanente. Nosotros, al menos esa es mi idea, hasta que no me echen como presidente de la institución, de seguir creciendo de manera permanente. Porque no solamente es el hecho de estar presente en otros países y con otras percepciones de la gestión empresarial, es que nos está enriqueciendo permanentemente. Nosotros aprendemos continuamente de los sitios donde estamos y eso nos ayuda a mejorar para bien de escuela.